Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre la denuncia que ha hecho la Fundación del Río sobre lo que han llamado simulación del proceso de consultas que ha realizado la dictadura de Nicaragua, supuestamente con guardabosques, con dirigentes de comunidades indígenas y con indígenas, poblaciones indígenas del Caribe de Nicaragua, a propósito de lo que en realidad debería de hacer, que son las consultas para acceder a un millonario fondo verde del clima que otorga la comunidad internacional, organismos financieros internacionales, y que también está supeditado a los programas de Naciones Unidas para la protección del medio ambiente y de las poblaciones indígenas en sí. La Fundación del Río esta mañana hizo esta denuncia que en realidad es un simulacro que ha hecho la dictadura, y precisamente sobre eso hoy vamos a hablar con el presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, que ya está con nosotros. Gracias, Amaru, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, antes de hablar en detalle con Amaru sobre este proceso que han denunciado como la simulación de las consultas del Fondo Verde, vamos al reporte que nos ha preparado mi colega Noel Pérez Miranda. Fundación del Río presentó un análisis sobre la simulación de consultas del proyecto Bioclima que ha impulsado el régimen de Ortega y Murillo, con el que pretende obtener recursos millonarios por parte del Fondo Verde para el Clima, en medio de la criminalización de los guardabosques y defensores del medio ambiente en Nicaragua. Aunque la dictadura sandinista quiere aparentar interés por los recursos naturales, Fundación del Río la señala de una serie de violaciones a los pueblos indígenas, en el que solo el 13 de agosto se ejecutó la detención ilegal de 4 guardabosques, sumados otros 3, condenados a cadena perpetua. Otras 12 personas se encuentran resguardadas por amenazas de la policía del régimen. El proceso de simulación de consulta inició el 15 de agosto, en una reunión con gente afín a la dictadura de Ortega. La consulta supuestamente incluirá a 6.476 personas. La población indígena y afrodescendiente en 23 territorios suma 140.716. Las consultas solo representarían el 4.6% de la población. En la convocatoria se les ha exigido a los comunitarios llevar sus cédulas, donde no se habla de la queja ni de temas sensibles como el acuerdo de convivencia pacífica propuesto por el régimen. Según estas imágenes que han sido suministradas por la Fundación del Río, instancias de Naciones Unidas han participado en las reuniones con comunitarios, pero para la Fundación, estas instituciones solo están siendo instrumentalizadas. Fundación del Río concluyó que el régimen de Nicaragua está desesperado por presentar algo ante la siguiente reunión de octubre del Fondo Verde. Además, señala que Ortega no ha cumplido con los estándares internacionales y la política de pueblos indígenas sobre los procesos de consulta informada y con consentimiento libre. En este reporte, como vemos, ustedes han denunciado de que hay funcionarios de Naciones Unidas y de OPS, de UNOPS, según dicen las identificaciones que andan en sus camisas, y ustedes dicen que están siendo instrumentalizados. ¿Cómo se puede dejar instrumentalizar gente experta de Naciones Unidas que se supone que deberían de estar interesados en fiscalizar, en monitorear lo que efectivamente se puede hacer en el terreno? Mira, en principio nosotros enviamos una comunicación el 22 de agosto a la UNOPS y al Programa Mundial de Alimentos, el PMA, ambos a sus directores nacionales y a sus directores regionales, porque como este proceso de simulación de consultas no ha sido transparente, nos llamó la atención la participación de estas dos entidades, agencias de Naciones Unidas, involucradas en este proceso. Y a partir de ahí enviamos esta comunicación con una serie de preocupaciones por que estas instituciones, estas agencias podrían ser instrumentalizadas por el régimen de Ortega, sobre todo porque son las que han atendido, Álvaro, las crisis humanitarias luego de los huracanes Eta y Ota. Son instituciones que han tenido una cierta credibilidad ante la población de la costa Caribe norte y sur. Lamentablemente lo que vimos es que está utilizando el régimen de Ortega Murillo a estas personas para tratar de lavarse la cara o establecer una
una narrativa de acompañamiento de legalidad y legitimidad frente al proceso de consulta, porque pretenden presentar un informe ante el Fondo Verde del Clima para la aprobación de los fondos. La respuesta tanto de UNOPS como el Programa Mundial de Alimentos fue que efectivamente ellos están proveyendo de logística, están participando como observadores y están registrando toda una serie de información. Lo que más me sorprendió es que estos fondos también son vinculados al Programa Mundial de Alimentos, y uno se explica, si no aparece en el documento de bioclima esta agencia, ¿cómo es posible que se involucren a estas alturas? Primero, porque no es su mandato, y segundo, porque hay un antecedente inmediato que es la violación de las comunidades, del derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes en este proceso. Entonces, nosotros no nos explicamos cómo es que tomaron esa decisión, si incluso va en contra de su razón de ser, que es prácticamente del llamado humanitario que ejerce esta agencia en el país. Nosotros sabemos que evidentemente cualquier agencia de Naciones Unidas que quiere seguir en Nicaragua tienen que supeditarse o estar autorizadas por el régimen de Ortega Murillo. Y eso genera pues un acercamiento a las decisiones que desarrolla el régimen de Ortega Murillo. No me extrañaría que estas personas hayan actuado en función de salvaguardar la estadía en Nicaragua como agencias de Naciones Unidas, tratando de recibir las orientaciones que el régimen le da, aunque en la carta se excusa que es el BESIE. Nosotros sabemos que el BESIE y el gobierno son los dueños o los que han presentado este proyecto y los que tienen que cumplir con una serie de obligaciones antes de octubre. Ahora, esas imágenes que hemos visto, que nos han presentado ustedes, de reuniones con comunitarios, ¿dónde se realizaron? Porque ahí vemos como una especie de guardabosques de hombres uniformados en esas reuniones. Sí, no. En principio, las primeras imágenes son de dos funcionarios del UNOPS participando en una de las consultas y hablando. Eso me llama la atención, porque si son observadores, los observadores por lo general no hablan ni dicen nada, ni participan de la consulta. Pero bien, ellos estaban participando en ese momento. La otra imagen tiene que ver con el proceso de criminalización de algunos guardabosques comunitarios que en su momento fueron capacitados, le dieron habituallamiento por la Policía Nacional, y que luego presentan como bandas delincuenciales, y que de alguna manera eso contrarresta un poco la narrativa que ha ofrecido el régimen de la criminalización de guardabosques comunitarios para iniciar los procesos de consulta. No sé si te acordás, y para explicar más en detalle, el 21 de julio presentó el régimen a la banda de los Chabelos, a los principales cabecillas. Luego, el 13 de agosto, presenta a cuatro guardabosques más, y los acusa de ser la parte de las bandas delincuenciales que entraron en conflictos con los Chabelos. Y ahí captura a Rodrigo Bruno Arcángel, a Tony Alberto Bruno Smith, a Ever Antonio, etcétera, y da como prófugo a 12 personas más que también son guardabosques. Entonces, esa narrativa del régimen de imponer la criminalización inicia después de la decisión del board, y lo que hace el régimen es tratar de generar un ambiente de seguridad, o tratar de decir, bueno, ya nadie va a asesinar a nadie, para crear un ambiente que les permita al régimen entrar a esa zona a hacer el proceso. Lo que nosotros hemos documentado en lo que va de este tiempo es que estas comunidades o estas personas estaban vinculados a los guardabosques comunitarios que fueron capacitados por la Policía Nacional. O sea, que ahora la policía te venga y te diga que son bandas delincuenciales cuando ellos mismos los entrenaron y que son guardabosques no armados. Pero además, en el caso de Rodrigo Bruno Arcángel, la Policía Nacional utilizó
una granada de aturdidora. Ahí se mira la imagen donde está la granada, que según los especialistas son de la Policía Nacional, fabricadas por una empresa venezolana que se llama Cabin, que elabora y que ha sido sancionada por el Departamento de Estado por proveer a regímenes como el de Nicaragua de material militar. Ahí está claramente donde sale el nombre de la Policía Nacional, y que se actúa sobre todo cuando vos vas a hacer un asalto o algún proceso contra gente muy peligrosa. Esas son las herramientas que utilizaron cuando detuvieron a este guardabosque comunitario Rodrigo Bruno Arcángel, que hoy todavía está preso. Además, dos de los guardabosques son estudiantes activos en una escuela de Bonanza. Hemos tenido acceso a una certificación escolar donde evidencia pues sus notas, para tratar de un poco de ir demostrando, ir desmontando la narrativa que impuso la Policía Nacional con la detención de estos guardabosques indígenas del territorio de Mayagna-Saunía. Volvamos al tema entonces de las reuniones de simulación. ¿A dónde se realizaron esos encuentros de los que participó la UNOPS? Mira, en todos los encuentros, ellos dispusieron de todo el personal como si estuvieran en una situación de emergencia que suele ocurrir cuando hay huracanes o cuando hay una necesidad de atención inmediata. Estos participaron en todo el proceso de consulta. Nosotros tenemos reportes de el Caribe norte del país y el Caribe sur de su participación en estos espacios, pero además el régimen los incluye en la cartilla que es presentada para este proceso de simulación. O sea, que el proceso de simulación no presentó realmente el proyecto, presentan ellos una cartilla, hacen las reuniones de 2 a 3 horas efectivas y piensa que con eso ya está aprobado el proyecto. Pues reúnen a 100, 120 personas en promedio en las consultas, algunos territorios menos, incluso van a territorios que no están en la zona del proyecto. Y ahorita han iniciado, a partir de mañana, inician las consultas en comunidades no indígenas. El plan que expuso el BESIE es un plan que está vinculado a tener al menos 6.476 personas que participen. Si uno solo contabiliza la población indígena, que son 140.000 personas las que habitan esos 23 territorios, esas consultas no llegarían ni al 5%. Y si uno le suma aún más la población no indígena que vive ahí, pues obviamente es muy poco significativa el proceso de consulta que están haciendo. Y eso se debe a la premura que tiene el régimen de presentar un informe positivo de cumplimiento de este proceso ante el Fondo Verde del Clima para la próxima reunión que se va a desarrollar en octubre, entre el 25 y el 27 de octubre. Ahora, ¿cuántos serían los fondos que están en juego aquí, en millones de dólares que podría acceder el gobierno, y qué posibilidades hay de que efectivamente se lo den? Mira, son 116 millones los que tiene concebidos ante el fondo. Parte de eso viene también de contrapartida del GEF, del Fondo Mundial Ambiental, y del Fondo Colaborativo de Carbono. No todos llegan por donación, algunos son préstamos, así que el BESIE va a ser en calidad de préstamo parte de esos recursos. Mira, yo creo que el régimen va a presentar algo que va a ser insuficiente para evidenciar que realmente hay un cumplimiento, porque tiene detrás un informe del IRM que demostró que habían toda una serie de violaciones a las políticas y los procedimientos establecidos por el Fondo Verde del Clima. Pero además han habido reacciones de la población indígena sobre este tema. Nosotros hemos evidenciado en la presentación que hicimos por la mañana que más de 700 comunitarios indígenas mayagnas valientes lograron recoger firmas y enviar una carta y una comunicación al Fondo Verde del Clima. Eso te demuestra que la resistencia indígena sigue activa. O el Consejo de Ancianos de la Mosquitia, que valientemente y presentando su rostro, dijo públicamente su rechazo al proceso que está sucediendo en esos territorios misquitos. Entonces, cada vez más, y varios otros comunitarios indígenas de otras etnias también están de cara a presentar información sobre
el desacuerdo con este proyecto, lo que te demuestra que hay un rechazo al procedimiento, al proceso y también al proyecto por las implicaciones que pueda tener, sobre todo porque además no se consultó todo lo que se debió de consultar vinculado a los impactos que iba a tener este proyecto, como el tema del acuerdo de convivencia pacífica con los colonos, con el tema de la inseguridad en sus territorios, con el tema del saneamiento de sus territorios indígenas, con el tema de las concesiones mineras. Es decir, todavía había una serie de cuestionamientos que quedaron sin discutir, sin dialogar y además utilizando un proceso que definitivamente fue muy rápido, que las comunidades no tuvieron acceso a la documentación total del proyecto, sino a una cartilla de 22 páginas que no expresa totalmente lo que va a impactar el proyecto con algunas medidas que contempla. Amaru, además del asunto de inconsulta a las comunidades indígenas, ¿por qué oponerse a este proceso? Es decir, aunque sea una dictadura la que está en control del país, cualquiera podría decirte, un sandinista podría decirte, ¿por qué oponerte a que un organismo internacional o financieras internacionales le otorguen dinero a Nicaragua para hacer frente al cambio climático o a la deforestación o a la falta de cuidado de las comunidades de las áreas protegidas del país, de la flora y fauna de Nicaragua? Es decir, ¿por qué oponerse a un proceso de que se le entregue dinero a Ortega para temas, entre comillas, ambientales? Primero, yo quiero reconocer que es importante decir que el régimen de Ortega Murillo no ha tenido voluntad política para enfrentar los problemas ambientales de Nicaragua. No necesita dinero para establecer un proceso de cumplimiento de la ley 445 con la etapa de saneamiento. No necesita dinero, lo que necesita es voluntad política. Y no vemos a un régimen que está de cara a la conservación de los recursos. Entonces uno se pregunta, bueno, es más, y te voy a dar un ejemplo, el presupuesto general de la República, en el caso del Marena, no llega ni al 1%. Cuando vos el presupuesto que va al ejército o que va a la policía, entonces vos ves la enorme diferencia donde está la voluntad política de un régimen que es mantener el control de los ciudadanos a través de la fuerza, no salvaguardar los recursos naturales de su país. Todo lo contrario, ha promovido una serie de concesiones mineras, ha promovido la ganadería extensiva, la palma africana, etc. Entonces, no hay certeza de que esos recursos vayan donde deberían de ir. Es más, no han ido otros recursos donde debieron de ir. Y eso para nosotros... ¿No se supone que el organismo que le entregue esos recursos debería de fiscalizar y de garantizar de que efectivamente sean usados para lo que dicen? Debería. Yo creo que eso es uno de los mecanismos, por eso se impusieron condicionalidades, para que hubiera un tercero independiente en el proyecto que supervisara. Lo que pasa es que cuando se impuso eso, el BESIE no quiso dar cómo iba a elegir a ese tercero independiente, porque simplemente ponen a sus adeptos y va de viaje. Es decir, si hay un visto bueno de a las personas que pusieron, pues obviamente pueden operativizar los recursos financieros como de la gana. Pero también es importante decir que el régimen no representa para nosotros una sostenibilidad en términos ambientales. El régimen nos ha demostrado que además de no tener voluntad política, más bien ha criminalizado la labor de los guardabosques comunitarios. Y vemos que los indicadores ambientales cada vez van en detrimento. Eso quiere decir que efectivamente ese discurso de solicitar fondos a nivel internacional para, se supone, proteger nuestros recursos naturales, pues obviamente no se ve reflejado en la realidad de las actuaciones que estamos viendo en Nicaragua. Tenemos los índices más altos de deforestación en la historia del país, más de 170,000 hectáreas de deforestación. Y para los que no les gusta Somoza, bueno, en Somoza se deforestaron 100,000, o sea que el régimen de Ortega Murillo superó a Somoza en los procesos de deforestación. Entonces, hay una serie de indicadores que te permiten decir que no ha habido voluntad política, que el régimen no hay garantía de un escrutinio ni un seguimiento. Has cancelado a todas las organizaciones ambientales del país, incluso las que le eran afines y las que le eran
les permitían hacer eso. No quiero mencionar nombres, pero evidentemente muchas de las que eran afines también les cancelaron su personería jurídica. Entonces, no hay garantías para que un proyecto de esta naturaleza, con estos fondos, en territorio altamente sensible por lo que sucede en esos territorios, pueda continuar. Por eso es que estamos diciendo que un proyecto de financiamiento climático que viola derechos humanos no debe de realizarse en Nicaragua. Bueno, muchas gracias, Amaru Ruiz. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este tema de cómo evoluciona en las comunidades a propósito de lo que nos has dicho de las 700 firmas que han recogido y de la denuncia que ha hecho también el Consejo de Ancianos. Por supuesto que en una dictadura que persigue y que cobra venganza, pues hay que estar atentos también a qué ocurre en las comunidades. No vaya a ser que desate su furia ante el bloqueo que pueda ocurrir a nivel internacional de esos 116 millones de dólares. Gracias, Amaru, por tu tiempo y tus reflexiones aquí en este programa.